Saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en YouTube, Instagram y Facebook. También nos encuentra en www.movimientolared.com. A continuación, presentamos un nuevo encuentro de adoración y predicación que nos permitirá unirnos ante la presencia de Dios, a pesar de las distancias que nos separan. Le rogamos que nos regale un like, me gusta, que nos deje un mensaje positivo, que comparta este video en sus redes sociales y que continúe orando por nuestro ministerio. Si tiene alguna petición de oración que desee compartir con nosotros, puede enviarla al correo electrónico compartido en pantalla. Adoremos a Dios. Bendito Dios, Dios de toda luz. Gracias te damos por la salvación que nos has dado a través de la persona de Jesucristo. Gracias porque nosotros podemos hoy ir a la Biblia, leerla y poder discernir todo el mensaje que tú tienes para nosotros como pueblo. Te pedimos en esta hora tu bendición, tu gracia y tu poder. Te pedimos, Padre amante, que hables a cada vida y a cada corazón, que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. De plena salvación y eterna redención, el sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor.
Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo del Movimiento La Red. Ha llegado un momento para mayordomía. Hoy estaremos hablando y discutiendo el tema la generosidad bíblica. La generosidad se asocia comúnmente con la entrega financiera. Una cantidad mensual del diezmo o una deducción automática desde una cuenta bancaria o a veces unos dólares en el bolsillo. Sin embargo, cuando nos fijamos en la generosidad de la Biblia, vemos que va más profundo que la cantidad de dinero que estamos dispuestos a donar. Mateo 25, versos 31, 34 al 36, nos lee de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y entonces el Rey dirá a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me recibieron. Estuve desnudo, y me cubrieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a visitarme. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Examinemos algunas características que la Biblia nos enseña sobre la compasión y la generosidad verdadera. La generosidad bíblica es tangible. En lugar de hablar sobre el dinero, en Mateo 25, Jesús menciona la comida, el agua, la ropa, la compañía y el amor. En 1 Reyes 17, una viuda ofrece al profeta Elías su harina y su aceite, aunque es todo lo que tenía. La generosidad es un regalo tangible y sostenible. De la misma manera, podemos ofrecernos voluntariamente en nuestro tiempo, recursos y nuestra presencia, además que simplemente nuestras finanzas. La generosidad bíblica es alegre. Segunda de Corintios 9, 7 nos dice: cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón. Y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Este texto nos da libertad en nuestra generosidad. Dios no quiere regalos motivados por un sentido de deber, o de culpa, u obligación. Él quiere que nos llenemos de gozo, de alegría y compasión por nuestro hermano. Si alguien sabe generosidad, es Dios, quien nos dio a su Hijo libremente, incluso cuando sabía que abusaríamos del regalo. Nuestra generosidad debe ser fundada en el amor, no en un intercambio de servicios. La generosidad bíblica es indiscriminada. La parábola de Jesús del Samaritano en Lucas 10 nos muestra que el mundo es nuestro prójimo. Para los judíos del primer siglo que escucharon a Jesús, el hecho de que el que hizo el bien fuese un samaritano fue algo sorprendente. Noten que los que se esperaba que ayudaran, el levita y el sacerdote, no lo hacen. Es el samaritano el que hace el bien y ayuda al viajero herido. Ellos no esperaban que nadie de Samaria hiciera eso. Nosotros no somos tan diferentes, tenemos prejuicios. Vemos a un deambulante en la calle e inmediatamente hacemos juicio, jurado y ejecución de la persona que simplemente está necesitado. La Biblia nos reta a ser generosos para todos, y no solamente a mis amistades o familiares o al que me cae bien. Cuando damos indiscriminadamente, tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Dios a las personas que pueden no haberlo sentido antes. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. La generosidad bíblica es comunal. A lo largo de la Biblia vemos la importancia de la generosidad centrada en la comunidad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 43 al 47, vemos el siguiente relato: la vida de los primeros cristianos. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor.
y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dar en la comunidad puede inspirar a la generosidad de los demás y el efecto ondulado es infinito. Como siempre les exhorto a que bendiga a su iglesia, que haya alimento en su casa de oración y en la nuestra también. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Ha llegado el momento de interceder los unos por los otros, de orar los unos por los otros. Así que les ruego que en este momento usted piense en esas personas que usted ama y esas personas que necesitan oración a su lado. Piense también en su comunidad, la gente que les rodea, todas aquellas personas con las cuales usted interactúa. Y vamos a orar también por nuestro país, por nuestros países, por nuestro mundo. Oremos. Bendito Dios, venimos delante de ti porque solamente tú tienes poder. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el Dios todopoderoso. Y por eso venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia. Y te damos gracias, Padre, por tu inmenso, inmenso amor. Y porque tú eres amor, venimos a presentar nuestras peticiones. Todas tenemos peticiones delante de ti. Y necesitamos que tú nos escuches, Señor. Que tú escuches nuestras oraciones. Que tú respondas, Padre. Algunos de nosotros estamos pidiendo salud para otras personas. Otras personas están orando por su propia salud. Estamos también orando, pidiendo empleo, trabajo, prosperidad, ingreso, oportunidades para adelantar socialmente. Te pedimos que tú respondas esas oraciones también. Aquellas personas que están orando por sus familias, te pedimos una bendición especial sobre cada uno, sobre cada una de las personas que forman parte de estas familias. Señor, hay personas que están perdidas y necesitan de ti, necesitan de tu gracia, necesitan de tu poder. Te pedimos, Señor, que tú respondas liberándolas de los pecados que les asedian. Y te pedimos también, Señor, de manera muy humilde, una bendición para nuestras tierras, para nuestro mundo. Señor, para que tú sanes nuestras tierras, para que tú permitas que el clima se torne más benéfico, más beneficioso. Y te pedimos, Señor, por cada una de las personas que participa de estos encuentros. No importa dónde, no importa la hora, no importa el lugar. Bendice a mi hermano, a esta mi hermana que está hoy adorando con nosotros. Que haya una bendición grande y especial. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos palabras de vida. Hay muchas historias bíblicas que prácticamente todo el mundo conoce. Claro está, las conocen de manera general,
rara vez conocen los detalles de las historias. Y hoy les propongo que nos acerquemos a una de esas historias que todo el mundo conoce algo de esas historias y reconoce los nombres de los personajes, aunque no conocen los detalles del mensaje que tienen esas historias. Vamos a estar hablando acerca de ese primer asesinato que manchó la tierra que Dios creó. Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva, la primera pareja de acuerdo al libro del Génesis. La Biblia dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Caín, como era el hijo mayor, era el primogénito. ¿Y por qué eso era importante? Porque el primer hijo tenía el derecho a la primogenitura, que quiere decir que podía heredar 2 veces lo que heredaban el resto de los hermanos. Como en este caso había 2 hermanos, la primogenitura quería decir que lo que pudieran dejar en herencia Adán y Eva habría de dividirse en 3 partes. 2 le tocaban al primogénito. En este caso, una doble porción le tocaba a Caín. También el primogénito heredaba el derecho de ejercer autoridad sobre la familia como jefe del clan. O sea que no era nada más una cuestión de dinero, era también algo de prestigio. Y también, al ser el líder del clan, se convertía en el sacerdote de la familia. Se convertía en aquel que dirigía todos los servicios religiosos que se pudieran llevar a cabo para agradar a Dios. Como parte de la adoración a Dios, estos hermanos presentan sacrificios. Dice la Biblia: andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Ahora bien, Dios es libre. Esto es bien importante que usted lo entienda. Dios es libre. Y eso quiere decir que aunque nosotros tenemos estructuras sociales y estructuras humanas, Dios no se tiene que someter a nuestras estructuras. En este caso, Dios no reconoce la posición de autoridad y privilegio de Caín. Por el contrario, Dios prefiere el sacrificio de Abel. La Biblia dice: y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Esto es indignante para Caín. Él se indigna ante la decisión que Dios ha tomado. Ahora bien, Dios le advierte de un peligro grande, de una tentación que le acecha. La versión tradicional de la Biblia utiliza una metáfora muy linda. Dios le dice: el pecado está a la puerta. Escuche esa frase: el pecado está a la puerta. Ahora, leyéndolo en una traducción más moderna, el texto dice: y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Por lo tanto, Dios les dice a Caín que el pecado lo está acechando, como un ladrón, como una fiera que está escondida detrás de una puerta. Ese ladrón, esa fiera, está presto a brincar encima de cualquier persona que abra la puerta. O sea, es un peligro escondido, pero es un peligro inminente. Y Dios le dice a Caín que está en peligro, que el peligro no lo puede ver porque está escondido, pero que el peligro es inminente. Claro está. Caín, quien está cegado por la ira,
no le hace caso a la advertencia divina. En lugar de prestar atención a este aviso de Dios, que es un aviso amoroso, porque Dios lo único que está buscando es su bienestar, ¿qué es lo que hace? Caín persevera en su ira y continúa maquinando y maquinando y maquinando contra su hermano. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Increíble, ¿verdad? En cierto sentido, podemos decir que Caín estaba siendo tentado. La tentación consiste en el hecho de imaginar que usted está cometiendo un acto de maldad. En este caso, la tentación era que Caín empieza a soñar, a pensar en matar a su hermano. Pero si usted persevera en esas ideas negativas, corren el peligro de convertirse en realidad. Un mal deseo se puede convertir en un plan de acción. Y eso es lo que ocurre aquí. Caín finalmente ataca a su hermano y lo asesina. Esta porción bíblica es muy importante, porque aquí encontramos la descripción de varios actos indebidos por parte de Caín, pero solo la ofensa contra su hermano es considerada pecado. ¿Lo notaron? Dios no aceptó su ofrenda, pero el presentar una ofrenda que no es aceptable no es un pecado. Al contrario, es algo que se puede subsanar. La tentación acecha a Caín, pero ser tentado tampoco es un pecado. Lo que hay que hacer es resistir la tentación. Sí, la tentación es peligrosa porque nos incita a cometer actos indebidos, pero es posible resistirla. Ser tentado no es un pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Por lo tanto, vemos que adorar a Dios de forma deficiente o equivocada no es un pecado, como tampoco dudar es un pecado. Sentir ira no es un pecado, siempre y cuando no le demos paso a la maldad. Entonces, ¿cuándo es que se manifiesta el pecado? El pecado se manifiesta cuando ofendemos a otro ser humano. El pecado se manifiesta de manera concreta cuando le hacemos daño a otra persona. En este sentido, podemos afirmar que el pecado tiene una dimensión comunitaria. Nuestro pecado afecta a la gente que nos rodea. El pecado no es algo nada más personal. El pecado siempre tiene implicaciones comunitarias y sociales. Siempre afecta a los demás. Es interesante lo que, de acuerdo a esta historia, ocurre después que Caín mata a su hermano. Dios aparece ante Caín y lo confronta. Dios le pregunta por el paradero de su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? Aquí, la Biblia presenta a Dios como aquel que vela por el cumplimiento de la justicia en el mundo. El texto bíblico afirma que Dios tiene en memoria el sufrimiento de las personas justas y que Dios tiene en memoria el sufrimiento de aquellas personas que son oprimidas por las fuerzas del pecado, de la maldad y de la muerte. Pero noten, Dios confronta a Caín, pero no lo destruye. Porque Dios no quiere la destrucción de la persona que comete los actos malignos, sino la conversión de esa persona. Caín responde al reclamo divino con una mentira, afirmando que él no sabe dónde está su hermano Abel. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Todo esto demuestra que Caín se sentía superior a Dios. Él cree que puede engañar a Dios. Él cree ser más astuto que Dios. Y esto nos lleva a considerar otro elemento del pecado. El pecado
consiste en esa confianza radical del ser humano en sí mismo. Una persona que está cegada por el pecado se convierte en el centro de su propio universo. En el centro de su propio universo. En la mente y en el corazón de la persona pecadora, Dios ocupa una posición secundaria. Esta fe en nosotros mismos, esta fe absoluta en nosotros mismos, es absurda. Es absurda. Porque al final lleva al ser humano a convertirse en un esclavo de sí mismo. La persona pecadora se convierte en esclava de sus propios deseos, de sus propios caprichos, de sus propias necesidades. Cree que todo es lícito para satisfacer sus propios deseos. Y por esta razón ofende, oprime y hasta mata al prójimo para obtener lo que desea. La historia de Caín y Abel explica cómo se desarrolla y cómo se actualiza el pecado. En primer lugar, el pecado nace como un mal deseo, como un mal pensamiento, como algo que usted imagina. Todo comienza con la ideación de la maldad. En segundo lugar, la tentación se convierte en una realidad cuando cometemos el acto malsano que tanto imaginamos. Y en tercer lugar, el pecado termina alejándonos de Dios, porque nos convierte en esclavos, en esclavas de nuestros propios deseos, de nuestra propia maldad. ¿Cómo podemos enfrentar la tentación y vencer el pecado? Por la obra de Cristo. Por eso, por la obra de Jesucristo. Y hoy damos gracias a Dios porque por medio de la persona de Jesucristo, de su pasión, muerte, resurrección y de la obra del Espíritu Santo, Dios nos permite vivir libres, libres del pecado y libres de sus consecuencias. Hoy, la Biblia, como palabra de Dios, nos da una advertencia que usted y yo debemos escuchar. El pecado está a la puerta. Porque el pecado siempre está a la puerta, acechando, acechando. Escuchemos la advertencia divina y rechacemos el pecado que nos asedia. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a responder a la palabra de Dios orando. Orando, hablando con Dios. Hablando con Dios. Ahí donde usted está, comience a hablar con Dios. Cuente lo que está en lo profundo de su alma. Lo único que usted tiene que hacer es hablar con Dios de la misma manera como uno habla con cualquier persona cercana, un amigo o una amiga. Oremos. Buen Dios, Dios de toda sabiduría, gracias te damos por la palabra que nos das. Gracias te damos, Padre amante, por las enseñanzas bíblicas que nos das. Gracias, Padre amante. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos reprende y nos anima. Gracias, Padre amante, por Jesucristo quien nos libera del pecado. Ayúdanos a escuchar tu voz y a alejarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda ofensa, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com.
Busque El Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.